Para la cátedra Gonzalo Rojas de la Universidad de Concepción es un motivo de mucha alegría poder encontrarnos en torno a la lectura, la literatura y los libros para niños con la escritora María Baranda, a quien le doy la bienvenida a Chile y a Concepción. Nos interesa conversar con ella, acercarnos a su obra y a su pensamiento sobre estos temas que nos interesan tanto a todos los que estamos aquí. Esta actividad se estructura en 3 partes breves. Primero veremos y escucharemos el libro de María Baranda, La enorme nada. Luego tendremos una entrevista en la que yo le haré algunas preguntas, en las que trataré de interpretar las inquietudes que tenemos como padres y como profesores. Y luego de la entrevista ofreceré la palabra al público, a ustedes, para que puedan dialogar con María. Entre las numerosas obras para niños de María Baranda nos encontramos con La enorme nada, un libro ilustrado por Maite Gurruchaga y publicado en México por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas en 2015. Lo escucharemos en la voz de su autora. Buenos días a todas y a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí en Concepción y haber sido invitada a este puerto de las ideas. Voy a empezar con este libro, La enorme nada, que para mí es el punto cero, es el principio de toda creación. Encontrar la nada es todo un diálogo y todo un momento muy, muy importante que he tenido con los lectores desde más jóvenes hasta los más avesados. Más avesados quiero decir universitarios. Ayer mismo lo leí con los de segundo semestre de la carrera de pedagogía. La enorme nada. La nada es enorme, oscura. A veces está debajo de mi cama o de la alfombra. Les voy a pedir, por favor, que vayan viendo los detalles, si podemos regresar un poquito, porque quiero regresar a los detalles de la ilustración que hizo Maite para ir encontrando la nada. Hay 2 maneras de leer los libros álbums con los niños. Una es la palabra escrita, el relato, lo que yo voy diciéndoles, y otra que es importantísima es la imagen. Entonces, la ilustradora usó ciertos tonos en su paleta de colores y fue marcando la nada, que quisiera que ustedes adivinaran cuál fue la nada aquí. La nada es enorme, oscura, a veces está debajo de mi cama o de la alfombra o en la mesa donde todos hablan o callan. Creo que para este momento ya sabemos cuáles son los colores que nos va marcando la ilustradora con la nada, ¿cierto? La nada me aguarda en el camino, se esconde detrás de los postes y de los árboles o justo en la esquina de regreso a mi casa. Y aquí vemos a la pequeña, la pueden regresar a la pequeña personaje que va entrando a esa enorme nada que significa su casa. La nada es un perro dormido o un sapo en silencio. Bueno, esta ilustración tiene muchos comentarios de los niños porque la ilustradora hizo un sapo como una aldaba en la puerta, ¿no?
Es extraño de encontrarlo así, pero inmediatamente cuando lo encuentran es un momento de asombro. La siguiente. Es una hora y luego otra y otra que se detiene de pronto en mi cabeza. Aquí entra un personaje nuevo. Este personaje tiene el color de la nada. ¿Ya lo vieron? Bueno, yo lo descubrí hasta que di una lectura de esta manera en una escuela y uno de los niños me dijo, la nada ya tiene cuerpo. Y ahí está la nada, ¿no? La siguiente. La nada es un hilo que pasa por el hueco que no es hueco en la boca de quién. Y aquí la nada se va uniendo con el hilo, porque ya la nada tiene un cuerpo. Y la nada hizo una travesura, hizo algo. En la página derecha podemos ver que antes, en la página anterior, teníamos, cuando aparece la nada, tiene en sus patas traseras un jarrón. En la siguiente ilustración, ese jarrón aparece destrozado, ¿sí? Esta es también la manera en que la ilustradora va narrando su propia historia de la nada, su propia representación junto conmigo. La nada es un hilo que pasa por el hueco, que no es hueco, en la boca de quién. Pero yo sé que cuando hablo y digo lo que quiero hacer, la enorme nada se convierte en la pequeña, pequeñísima nada hasta desaparecer. Y la nada aparece aquí, ¿dónde aparece? Arriba en el aire, ¿no? Bueno, este libro, que fue toda una conversación con la editora, porque el editor es el que junta al escritor de libros para niños y al ilustrador. Y hubo una discusión enorme con la ilustradora. Yo quería, fíjate Cecilia, que la nada fuera ese punto de arranque, ese momento que les dije al principio, en donde tenemos las grandes ideas, que es el momento de la aburrición, que yo creo que es básico en la vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando somos niños y estamos construyendo una cueva con las sábanas y estamos ahí abajo, cuando nos ponemos también debajo de la mesa. Pero es ese momento en que el chico o la chica le dicen a la mamá, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y en general los padres corren a llenar de actividades. Pues ponte a ver la televisión, o ponte a ver un libro, o ponte a dibujar. Entonces se empiezan a llenar esa importantísima nada de cosas totalmente absurdas. Y mi discusión con la ilustradora es que justo ella había decidido que la madre que está en la ilustración casi al final decidía qué hacer por la niña, la tomaba de la mano y la llevaba a la calle. Y a mí me pareció un atentado contra la inteligencia, contra la imaginación y contra la aburrición. Discutir eso con la ilustradora fue muy fuerte porque ella decía, María, tu libro es muy abstracto y yo necesito un punto de apoyo. Yo necesito un punto de apoyo para que suceda algo. Y le digo, pero es que en la nada sucede todo, menos que un adulto intervenga con el niño y le resuelva lo que tiene que hacer. Al final, la ilustradora encontró esta última imagen que me parece buenísima, en donde sale juntos la niña con el gato, cobró forma, la nada, con un gato, y deciden echar a volar, ¿cómo se dicen aquí? ¿Cometas? Volantines. En México decimos
papalotes. Papalotl viene de mariposa, es una palabra náhuatl. Entonces echa a volar el volantín, ¿no? O sea, echa a volar la imaginación. Y fue un punto magnífico con la ilustradora y acabamos amigas porque ya habíamos sacado los cuchillos ella y yo, ¿no? Entonces… Bueno, la primera pregunta que había preparado se me desarmó un poco con lo que estaba explicando María, pero está relacionado. Yo me había planteado que la hermosura de este libro, que la riqueza de este libro tenía que ver con todas las posibilidades de lectura que tiene, porque yo no lo había leído como lo leyó María ahora, ¿no? En diálogo tan bien llevado entre imagen y texto. Entonces yo había pensado que tenía algo así como 6 maneras distintas de leerse, porque si uno lee el texto solo es como un poema. Si uno lee las imágenes solas, arma otra cosa. Si uno los lee en conjunto, pero respetando cada discurso, como suelen ser los libros para niños ilustrados simplemente, ¿no? Pero si uno lo leía como lo leyó María, en interdependencia total entre el texto y los dibujos, es decir, como libro álbum, había otra manera de leerlo, ¿no? Y que luego, si pensábamos en el contenido, ¿qué es la nada? Porque yo leí en un sitio del Fondo de Cultura Económica, presentando el libro, que la nada es la angustia. Y me llamó la atención porque lo dice de un modo tajante. No se pregunta, ¿será que la nada es la angustia o podría ser otra cosa? Sino que dice, la nada es la angustia. Y yo había pensado, la primera vez que leí el libro de María, justamente en el aburrimiento, que es un mal de los niños de hoy en el sentido de que los paraliza, ¿no? Estoy aburrido, pero si uno lo ve como con todo el potencial que tiene el aburrimiento de pensar en qué hacer, ¿no? Y en ese sentido María me respondió un poco en qué había pensado ella, ¿no? Para esta nada. Pero quería saber si tú estás de acuerdo con eso, que se puede leer de distintas maneras y que la riqueza de un libro para niños y de un libro también para adultos, pero con la delicadeza que se hace en los libros para niños, tenía que ver con eso, con buscar la calidad de los libros a través de las infinitas posibilidades de lectura, que me parece que es algo que permiten mucho más los libros para niños que los libros para adultos, que solo tienen un texto que normalmente solo se puede leer de una sola manera, ¿no? Después vendrán las relecturas donde se obtienen otros sentidos. Eso quería que me comentaras, si crees que el libro puede ser un poco unidireccional o sería bueno explotar con los niños todas esas maneras de leer, ¿no? Bueno, yo creo que los libros nunca son unilaterales, ¿no? Unidireccionales. Inclusive los libros para adultos tienen muchas entradas y salidas. Depende siempre de la creatividad del lector. El lector es lo que importa. Yo doy una idea a un ilustrador y empieza ese diálogo y esa conversación que es un libro, y sobre todo un libro ilustrado. Las posibilidades de entrada y de salida las dan ellos, y ellos siempre van a ser más creativos que nosotros. A mí me tocó presentar en una biblioteca en Chile hace aproximadamente unos 10 años o 8 años este libro, y los niños de esa biblioteca me hicieron recorrer toda la biblioteca para arriba y para abajo buscando la enorme nada.
Y la encontramos hasta en la puerta del baño, entre los libros. O sea, la imaginación es increíble. Y luego lo que desató esa conversación, ¿no? De en su casa, ¿dónde está la nada? Y la nada, lo que para mí el punto de partida puede ser ese momento de aburrición, pero es ese momento de ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué voy a hacer hoy? Que digo que es la aburrición porque en los niños se traduce, según yo, así, también puede ser la angustia, también puede ser el miedo, puede ser tantas cosas como el lector decida. Y cuando trabajamos con niños tendemos mucho a querer controlar todo, ¿no? A ver cuánto sabes, a ver dime qué entendiste, ¿me puedes decir tú qué entendiste de lo que yo leí? Y entra el terror. Si nosotros nos aterramos, imagínense los niños, el miedo que sienten cuando entra la mirada del adulto a querer saber si sabe exactamente lo que yo sé. Y aquí pienso en esa famosísima frase de Lacan que decía, cuando yo digo Flor, todos pensamos en lo mismo. En mi tía Flor que murió en la flor de la edad, ¿no? También me quedé pensando en lo que dicen los sitios web donde se presenta el libro, porque dicen que el libro se puede leer a partir de los 5 años y hasta los 99 y proponiendo que es un libro para niños, pero que puede ser leído y disfrutado por adultos. Y entonces ese parece ser también un valor de la literatura infantil del que se habla hoy en día, ¿no? La posibilidad de que adultos y niños se encuentren en las lecturas, que no sea solo un libro que le damos a leer a un niño, ¿no? Sino que el adulto también lo lea, lo disfrute y pueda hacerse las mismas interrogaciones. ¿Qué es mi propia nada, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo la enfrento? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo convivo con ella? Y conversar con los niños sobre eso. ¿Qué piensas tú sobre eso? Porque la literatura infantil normalmente forma parte de colecciones de las editoriales y ellas se preocupan de señalar para qué edades son buenos los libros que están presentando. Y esa es una guía para profesores y para padres. No la estoy desestimando, pero me gustó esta idea de que podemos definir a partir de qué edad es bueno este libro, pero dejar abierto el término de la edad. Eso me gusta porque el libro es el territorio de la imaginación y eso es el punto de partida siempre, por lo menos el punto de partida mío como escritora. Yo no escribo pensando, este libro va en una etapa de los 9 a los 11 y ya los de 8 que no se acerquen, ni tampoco los de 13, ¿no? O sea, tiene que ser absolutamente abierto. Una historia nos gusta a todos. Obviamente hay temas complejos que los niños no pueden alcanzar todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no está desarrollado el pensamiento simbólico, por muchas razones, digamos, estructurales y de aprendizaje, pero que con la vida van a ir acercándose. Igual sucede con la poesía. Yo pienso que los niños pueden recibir todo tipo de poemas. Hay poemas que van a ser más difíciles o los van a aburrir y entonces quizá no se acerquen tanto a ellos, ¿no? Pero eso de estarle jugando nada más a la rima y a la canción, porque es lo único que reciben los niños, creo que es empequeñecer el pensamiento de nuestros lectores. Y lo que hay que hacer es abrir esos territorios, entrar a esa parte imaginativa que es el inicio de una idea. Digamos, ¿no? Aquel que va a leer puede ser adulto, puede ser niño, lo que le va a provocar la lectura es algo profundo, tiene que ser algo interno. Y entre más preguntas pueda hacerse a partir de una lectura ese lector,
Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que es importante, entender que son territorios abiertos, sitios imaginarios que abren los libros. Y hay que perder ese miedo de las categorías. También entiendo que es una guía para las editoriales, que es una guía para ustedes los maestros o los bibliotecarios, pero que también debe de estar abierto, ¿no? A mí me pasó con una de mis hijas que me solicitó un libro para adultos cuando tenía 9 años. Me dijo, mamá, yo quiero leer Como agua para chocolate, que eso era un bestseller hace años, y yo dije, ¿qué? ¿De dónde sacaste eso? Y me dijo, es que Marina, mi maestra, nos lo está contando por capítulos y es buenísimo, mamá, interesantísimo. Entonces ahí, por fortuna, se me prendió el foco, como decimos, y dije, pues que te lo siga contando tu maestra, ¿no? Porque yo no podía comprarle una novela que no iba a entender nada y trataba sobre relaciones amorosas y sí la cocina, y mi hija iba a dejar eso fuera, ¿no? Pero la maestra tuvo ese acierto de, en un grupo de tercero de primaria, abrir ese territorio. Y además compartir la lectura, que ese es un punto muy importante para nosotros los adultos, que si no compartimos con esa emoción y con ese gusto lo que estamos leyendo, no va a haber el chico o la chica que pueda recoger esa impresión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, incluso me acordé de un libro escolar que estaba viendo con mi hijo para ayudarle a hacer una tarea en realidad, y había un poema de Neruda, y la verdad que el poema no era fácil, pero se podía leer y uno podía hacerse ideas, ¿no? El problema es que las preguntas que venían después eran súper directas, en el sentido de qué significa el verso tanto, ¿no? Y yo decía, soy profesora de literatura y la verdad que ni yo sé qué significa el verso tanto. O sea, yo no lo podría responder así en una línea y nos costó mucho hacer la tarea. Y después yo me interrogué y dije, ¿pero por qué le habrán puesto un poema de Neruda? ¿Por qué no le ponen poemas para niños? Y en realidad me doy cuenta de que el problema no era el texto, era lo que la escuela decide, bueno, y el Ministerio de Educación y todos los que hacen los libros finalmente, ¿no? Para los libros escolares. Lo que quería que se hiciera con el poema, ¿no? Que ahí estaba el problema. Y me gustaría que entráramos en ese tema, el de la escuela y la lectura, porque es un tema bien irresuelto en Chile al menos. Después a lo mejor algún profesor o profesora que esté presente puede decir algo al respecto, ¿no? Pero es un tema que deberíamos discutir bastante, creo yo, padres y profesores, para ver qué vuelta le damos a ese asunto para que los niños se vayan formando como lectores que leen libros por placer y que pueden pensar en ellos sin pensar tanto qué actividad tienen que hacer con los libros, ¿no? Sí, me parece fundamental. Me parece muy importante verlo desde ahí. ¿Qué hacemos con eso para no alejarlos? Primero, mi planteamiento es que si yo no soy lector, si yo no soy lectora, el niño que está cerca de mí no lo va a hacer. Entonces va un paso atrás, yo creo. Preguntarme, ¿para mí es importante la lectura? ¿Para mí son importantes los libros? ¿Y por qué? Porque puede que no. A lo mejor para mí sean más importantes los videojuegos que los libros.
Y entonces nunca voy a lograr, y en este sentido hablo como maestra. No todos los maestros leen, no a todos los maestros les gusta la lectura, ¿no? Entonces va un poquito, la reflexión es primero decir, ¿por qué el libro? Yo realmente he llegado a ese lugar imaginario, he encontrado esos territorios adentro de las páginas. Tuve ese momento de azoro con un personaje, fui de la mano con él. ¿Ustedes conocieron a Oliver Twist? No sé, yo sí. Y tuve esa emoción de perderme y también lloré muchas noches con Robinson Crusoe. Pero tienes que encontrar como ese personaje y ese momento que sí estoy segura que el que se acerca al libro lo tuvo. Y lo tuvo hace tiempo, lo tuvo en la infancia. ¿Sí? Y lo tuvo en la adolescencia. Cuando llenamos de preguntas los textos y sobre todo los poemas, es complejísimo. Yo como poeta jamás me pongo a decir, oh, qué buena literación estoy haciendo aquí. Ahora voy a cambiarle y voy a hacer un yato. Aquí voy a hacer 3 versos pareados. No, así no se escribe. ¿No? Tengo una idea, tengo un impulso, tengo una emoción. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas en la vida que requieren pasión. Uno es el amor y otro es la poesía, según yo, ¿no? Pero digamos, la lectura. Y si no se lee con pasión, y si no se escribe con pasión, y si no se ama con pasión, entonces ¿de qué se trata? ¿No? Y de esa manera tenemos que, cuando digo amar, no nada más digo amar al otro, digo amar mi trabajo. Yo amo mi trabajo, ¿no? Amar es más amplio que el otro al que vamos a depositarle el me quieres o no me quieres. Es una palabra que cubre muchas cosas. Ayer conté una anécdota que la voy a hacer breve. En una escuela, estamos también 3º o 4º de primaria, creo que era 3º de primaria, llego como invitada para leer poesía, pero a mí también me gusta leer poesía de otros. Entonces les leí Se equivocó la paloma de Rafael Alberti, que más o menos dice, se equivocó la paloma, se equivocaba por ir al norte, se fue al sur. Se equivocó la paloma, se equivocaba, creyó que tu corazón era su casa, y sigue, ¿no? Volaba y se iba a una montaña y se equivocaba. Y una chiquita se levanta, pero rauda y veloz, y me dice, María, yo tuve una hermana que se equivocó como la paloma. Y le digo, ay, qué bien. Y me dice, es que mi hermana se murió. Imagínense, yo volteé a ver a la maestra con ojos de plato, así como, y la maestra a mí. ¿Y qué le decía yo a ella? Nada más, ay, no me digas. Y entonces me dijo, sí, mi hermanita Karen se murió. Y le dije, igual que la paloma. Y yo seguí leyendo poesía un poco nerviosa por lo que había sucedido, pero les puedo decir que fue sin drama. La chiquita no tenía ningún drama dentro de ella. Ella había tenido un reconocimiento de algo importantísimo en su vida, que se ve que no lo había entendido, porque nadie puede entender que en la infancia se muera tu hermana, ¿no? Porque nadie se debe de morir en la infancia. Entonces ella entendió que se equivocó igualito que la paloma. Después lo hablé con la maestra y la maestra me dijo, Karen nunca había hablado de la muerte de su hermanita, nunca. Qué importante fue haber llegado con un poema que no tiene nada que ver con la muerte, pero que está trabajando con el mundo de las imágenes y de las metáforas. Y la metáfora quiere decir llevar más allá el conocimiento, más allá el significado de la palabra. Y esta chiquita entendió perfectamente un hecho en su vida, que si la maestra y yo hubiéramos querido controlar, planificar y decir, María, tráeme un poema a ver si les cae el 20 o la idea de lo que es la muerte, no nos hubiera salido. Esto nada más ejemplifica cómo hay que confiar en que la literatura hace su trabajo. La literatura toca lo más profundo de nosotros de una manera que no tenemos idea lo que va
a suceder con esos jóvenes o esos niños a los que les estamos otorgando un poema o un cuento? Sí, por eso los profesores de literatura nos interesa tanto la lectura literaria, ¿no? Que es otro tema importante que aparece cuando hablamos de relevar la lectura, ¿no? Porque existe la alfabetización, ¿no? Enseñamos a leer a un niño, a juntar las letras y armar frases y entender contenidos y expresarlos también. Todo eso está muy bien, ¿no? Y les enseñamos textos informativos y ellos aprenden las diferencias. Pero la lectura literaria tiene un valor que no tiene ningún otro tipo de textos, a menos que uno lea literariamente textos informativos y de otro tipo, cosa que también se puede hacer, ¿no? Entonces, le estamos adscribiendo a la literatura, a lo que es como escritura, pero también a una forma de leer, le estamos adscribiendo valores muy importantes que no siempre se trabajan en la escuela, no siempre tienen oportunidad de presentarse, ¿no? Y entonces es un desafío para los profesores, ¿no? Y los papás también, y bibliotecarios y las personas que hacen libros, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte yo por una tendencia que veo en Chile, al menos no sé, ojalá que en México no sea así, y es la tendencia a fotocopiar los libros, a pedir el PDF, y el niño no se enfrenta nunca a este objeto, porque en el fondo las lecturas posibles de las que yo hablaba surgen cuando uno va hojeando el libro, ¿no? Cuando uno lo va hojeando y un día puede estar de ánimo para mirar solo las imágenes y armar un texto de esa manera, o ir leyendo solo los textos, o ir reparando en detalles de la ilustración, pero ese encuentro no va a ocurrir nunca, probablemente en un PDF, y en una fotocopia, bueno, al menos colores no va a haber, y ya vimos la importancia de los colores. Entonces, a mí me inquieta, porque lo veo mucho en el colegio de mi hijo, ¿no? Rápidamente la profesora dice hay que leer tal libro y los papás rápidamente empiezan a preguntar quién tiene el PDF y quién lo va a subir. Y yo voy a una librería y pregunto si está y si está lo compro. Eso me recuerda que entre medio deberían estar las bibliotecas. Hemos perdido un poco eso. Yo cuando era niña, mis lecturas eran de la biblioteca del colegio, por cierto. Entonces también interesa ese tema. Las bibliotecas también tienen libros. ¿Por qué el libro tiene que ser mío, no? ¿Por qué tengo que comprar un libro? Puedo ir a pedirlo y para que luego lo lea otro. Entonces tenemos una serie de servicios en torno a los libros que nos están cultivando y que yo pienso que van en desmedro del disfrute, ¿no? Y eso quería saber cómo lo ves y si en México es tan recurrente como acá. No, fíjate que no sé, sí a un nivel universitario empiezan los PDFs, por supuesto, ¿no? Pero es otro tipo de lectura, es la lectura informativa. Este tipo de lectura, que es, digamos, una lectura imaginativa, tiene que ser con el objeto. El objeto ayuda a todo lo que dices, al color, inclusive a la mordida. Yo, la verdad, mis mejores lectores me han entregado los libros mordidos.
Y sobre todo cuando son para niños pequeños, cuando ya vienen con la mordidita, digo, le gustó muchísimo, ¿no? Entonces, claro que es importante el objeto. A mí me gusta tener libros. También entiendo que el mundo es el mundo de la ligereza, como escribió Lipovetsky, ¿no? El mundo va cambiando. Y ese mundo que teníamos antes con enormes bibliotecas, nuestras paredes repletas de libros, pues por un lado ya no se puede y por el otro el mundo es distinto para los jóvenes. Pero para los niños yo sí mantendría el objeto. Bueno, hasta para ustedes. ¿No les gusta de pronto tener un libro y atesorarlo y volverlo a leer? Por ahí dijeron que sí. ¡Ay! Sí. ¿Y de los jóvenes les gusta tener libros? A ver, nada más alcen la mano si les gusta tener. Sí les gusta. Y alcen la mano el que tiene varios libros. Ah, no, bueno, varios libros. Gracias. Ahí está la respuesta. Claro. Todavía nos gusta. Sí. Y esto de las formas de leer es tan rico que me ha pasado que he regalado un libro a alguna amiga y después pasa mucho tiempo y no la veo y la vuelvo a ver y le digo, ¿y leíste el libro? Y me dice, lo tengo en mi velador, me dice. Yo supongo que no lo ha leído, pero lo tiene en su velador y me he ido dando cuenta de que eso es significativo, porque el libro está ahí disponible, está cerca del momento en que uno va como apagando las luces, ¿no? Y entonces está la posibilidad de tomar el libro y leerlo. Se tiene como algo cercano, como algo que se quiere tener ahí. Y conozco personas que tienen un montoncito de libros en el velador, ¿no? Y en la noche antes de dormir van escogiendo. Entonces, hay ciertas rutinas de lectura, todo eso es bien interesante porque es como todo un mundo, ¿no? de los lectores y la pregunta es cómo podríamos hacer o ayudar más bien a que los niños fueran armando su rinconcito de lectura o su cajón con sus libros, ¿no? O su biblioteca derechamente. ¿De qué manera podríamos estimular eso con buenos libros? Y ahí toco el asunto de la calidad, de la literatura infantil, porque el mercado es muy amplio, ¿no? Así como para adultos, también para niños hay mucha producción, ¿no? Y los papás y los profesores y los bibliotecarios quieren saber normalmente qué libro sería bueno. ¿Qué libro sería bueno para mi hijo, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, cuando un niño está invitado a un cumpleaños y uno le sugiere que le lleve de regalo un libro al cumpleañero, ¿no? Y bueno, a veces el niño no quiere, dice un libro, no. Pero puede ser que diga ya, pero yo lo escojo, ¿no? Y un niño en una librería mira y sabe exactamente cuál le va a gustar a su amigo, ¿no? Entonces, esa relación directa con los libros es tan importante. Me gustaría saber cómo ves tú que se puede estimular todo eso. Bueno, insisto, el adulto tiene que ser el lector primero y tiene que entender que el libro es un objeto de imaginación. Desde ahí, entonces, claro, vas a llevar al niño o a tus alumnos a una biblioteca, quizás sería el primer acercamiento, no sé si en Chile haya, sé que hay en Santiago, no sé si en Concepción, pero debe de haber, ¿no? Claro. Y muy buenas, bueno. Entonces tienen lugares ahí, listos.
Y también a una librería y con ese mismo respeto que está marcando Cecilia de tú acércate a ver qué quieres, a ver qué le va a gustar a tu amigo o qué te va a gustar a ti, ¿no? A veces saben muy bien y a veces no, pero hay que aguantar porque estamos formando lectores, ¿no? Entonces, a mí también me pasó llevar a mis hijas a una librería y tener que soportar que una eligiera los cuadernos de la Barbie. ¿Se imaginan? Y yo ahí con un conflicto casi metafísico, ¿qué hago? Le digo que no, la censuro, la reprimo, se lo quito, lo desaparezco o la dejo. Obviamente la dejé. Y dejé que se llevara la Barbie y dibujara la Barbie, y soñara con la Barbie. Y ahorita es una gran lectora profesional, ¿no? Lee buena literatura, ¿no? Entonces, un poco la paciencia de permitir que el lector vaya eligiendo y en algún punto, de veras que sí, se encarrila, ¿no? Por la literatura. ¿Cómo saber lo que es de buena calidad? Primero está lo clásico. ¿Qué significa lo clásico? Lo que ya está probado por generaciones y generaciones y generaciones, ¿no? O sea, sabemos que si vamos a dar un cuento de Andersen, nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque el Patito Feo siempre va a estar ahí esperándonos, los de Perrault siempre va a estar la Caperucita Roja para que volvamos a hacer ese viaje por el bosque. El Fondo de Cultura, que ustedes tienen librerías en Chile del Fondo, por ejemplo, tiene una colección buenísima, La Orilla del Viento, con autores de todas partes. Aquí también en Chile hay grandes autores. Está María José Ferrada, por ejemplo, que escribe una poesía preciosa para niños y también cuentos. Entonces, también hay que ir viendo qué se produce en Chile, qué hay, en qué editoriales, ¿no? Y las grandes y buenas editoriales casi siempre tienen buen material que ofrecer. Sí, me parece que hay que orientarse en ese mundo, ¿no? Y Internet da buenas posibilidades para hacer búsquedas, ¿no? Uno entra al Fondo de Cultura, Alfaguara, a estas grandes editoriales que tienen colecciones de libros para niños y va mirando, ¿no? Y incluso si uno hace una búsqueda más amplia, pone literatura infantil en Chile, se va a encontrar con Ecaresur, por ejemplo, que es una gran editorial, Amanuta, que son de las mejores editoriales para niños en Chile. Pehuen también tiene libros muy bien hechos, atractivos. Y yo creo que dejamos hasta aquí la conversación de María y yo. Y les